Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Unreal Studio 4.22 aquí en mi canal 3D for Everyone. Mi nombre es Marcos Castelli y vamos a comenzar ya con este video tutorial. Hola a todos, en este video vamos a hablar entonces de Light Maps Importance Volumen y vamos a hablar también de los Light Portal. Algo comenté en el video anterior. Light Mass Important Volumen es el volumen que permite concentrar la luz o permite definir dónde queremos nosotros iluminación de alta calidad. Cuando nosotros queremos concentrar la luz en un punto y queremos que Unreal centre sus esfuerzos en darnos el mejor resultado sobre una zona, tenemos que agregar uno de estos volúmenes. Así que lo que vamos a venir es acá a colocar Light Mass y como vemos tenemos Light Mass Portal y Light Mass Important Volumen. Vamos a empezar por el de Important Volumen. Vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Por ahí. Vamos a cambiar la vista a una vista top, ¿sí? Así lo tenemos en una vista top. Esto es esta cajita que tenemos acá. Y lo que tenemos que hacer es agrandarla. Así que vamos a pasar a la escala y vamos a hacer una escala de este objeto en estos dos sentidos, para que cubra básicamente lo que nos interesa, ¿sí? En este caso a mí lo que me interesa cubrir es básicamente la propiedad, no mucho más que la propiedad, no tiene sentido, no pasa nada que me pase, no tiene que estar justito, pero tampoco tiene que estar sobredimensionado. La idea es que la máquina haga los cálculos donde realmente los necesita, ¿ok? Entonces, así estaría bien y ahora podríamos pasar acá a una vista, por ejemplo, frontal y fijarnos la escala que esté cubriendo todo el volumen, ¿sí? Por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Ahí estaríamos entonces ya teniendo un volumen que va a encargarse de concentrar toda la iluminación entonces como debe. Si yo vuelvo a hacer ahora un cálculo de la iluminación, deberíamos notar dos cosas. Una, que el cálculo se hace un poco más rápido y dos, que posiblemente tengamos una mejora entonces en la iluminación. Ya terminó. Fíjense que tardó 65 segundos, acá les dice el tiempo. 26 segundos en una primera instancia, 65 en calcular Radiosity de Skylight y procesando los mapas en 22 segundos. ¿Sí? Voy a cerrar esto. Y entonces esta sería básicamente la iluminación que calculó ahora con Light Mass Importance Volume. Fíjense que ya no nos dio el error, no tenemos más el error. Y si quisiéramos nosotros ahora tener un poco más de luz, nosotros lo que podríamos hacer acá, por ejemplo, es para tener un poco más de luz, podríamos tranquilamente cambiar Environment, ¿sí? Lo voy a poner en blanco, vamos a poner Environment en blanco, para que tengamos entonces iluminación del entorno, ¿sí? Que esté ingresando por aquí. O si ustedes quieren pueden buscar un tono de celeste, ¿sí? Pues tratar de buscar un tono de luz para teñir un poco la escena y volver a hacer otro cálculo de iluminación. Bien, ya terminó. Como vemos no tenemos entonces, como dije, no tenemos errores. Y si se fijan ahora en la escena ahora ya tiene acá, ya está entrando luz del exterior. Obviamente es poca la iluminación que está ingresando a la vivienda, ¿sí? Tendríamos que aumentar entonces la intensidad para tener más luz. Pero antes de aumentar la intensidad, les voy a mostrar otra cosa que podemos hacer para tratar de mejorar cualquier tipo de iluminación como esta, que es, digamos, la iluminación del entorno o del ambiente. Cualquier iluminación que sea producida de esta forma, cualquier iluminación que nosotros estemos captando dentro de una escena que está siendo procedente de el environment, ya sea desde un mapa, ya sea, que va a entrar, ¿sí? Dentro de nuestro render, lo que nosotros tenemos que hacer es canalizarla al interior. Esto es común en muchas plataformas, es común en V-Ray, es común en 3D Studio Max y en un montón de plataformas. Para ello, lo que tenemos que hacer es usar Light Mass Portal. Este Light Mass Portal lo que hace es crear una suerte como de caja, que lo que va a hacer, nosotros tenemos que colocarlo donde está la ventana, es que va a canalizar, ¿sí? Va a canalizar a través de esta caja
toda la iluminación, ¿sí?, que está recibiendo desde el exterior y la va a proyectar hacia el interior. Podemos cambiar la escala desde aquí, podemos pasar a una vista top. A mí me gusta hacer esto, normalmente suele tener un poco más de control a la hora de hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, pasar a una vista top y hacer entonces del tamaño de la ventana esta caja. También pueden venir acá a detalles si quieren y fijarse cuando la están agrandando qué valor están tocando y cambiarlo directamente desde acá. A veces suele ser más rápido que tratar de escalar, ¿sí? Vamos a venir entonces a una vista en perspectiva y vamos a ver si estamos más o menos, no, más grande. Bien, ahí más o menos está, ¿sí? Este es más o menos el volumen, ¿sí? Fíjense, lo colocamos entonces sobre la ventana, tiene que cubrir la ventana y lo que va a hacer más o menos, o sea, lo que va a hacer esto es proyectarnos dentro de la, va a ser como un túnel que va a agarrar la iluminación de acá afuera y la va a proyectar entonces hacia el interior, ¿sí? Esto debería mejorarnos bastante la iluminación en el interior. ¿Sí? Si tuviéramos algún artefacto o algún problema en el interior, tendría que mejorarla bastante. Vamos a venir a World Settings y vamos a aumentar a 1.5, un poco más de luz. Y vamos a volver a hacer un cálculo de la iluminación. Bien, ya casi está terminando. Vamos a esperar que termine. Y mientras lo hace, les comento dos cosas. Primero, acá en World Setting, Use Ambient Occlusion, fíjense que está tildado. Esto por defecto no viene tildado. Y me imagino que la mayoría de ustedes sabrán lo que es Ambient Occlusion. Pero es en uno de los tantos lugares donde nosotros podemos configurar si queremos que se calcule o no Ambient Occlusion en la escena. Pueden tildarlo o destildarlo. Esto va a gusto de cada uno y ver cómo cambia en su escena. Quizás para verlo, para que el efecto sea más evidente, les conviene subir bastante la intensidad de las luces para que ustedes vean cómo trabaja entonces Ambient Occlusion. Por otro lado, Compress Line Maps. Nosotros en arquitectura el 99% de las veces los vamos a tener destildado. Compress Line Map solamente lo deberían tener tildado aquellas personas que van a trabajar con la industria de los juegos o aquellas personas que están haciendo algún tipo de modelado para realidad virtual o alguna de las gafas de realidad virtual y cosas por ese estilo, porque lo que hace es comprimir la cantidad de los line maps. Y al comprimir la calidad de los line maps, obviamente hace que las escenas sean más livianas, pero también que pierdan calidad. Así que en el caso de, digamos, renders para arquitectura o de animaciones de arquitectura, nosotros nunca vamos a tener line map tildado, pero sepan que por defecto viene tildado porque esto no deja de ser un motor pensado para los juegos y no para arquitectura. Así que normalmente esto viene por defecto, viene tildado. Si se fijan, tenemos más luz en la escena. Obviamente falta luz, falta iluminación en la escena, pero tenemos más luz dentro de la escena, ¿sí? Como se puede apreciar. Y todo esto gracias entonces a Light Portal. En teoría ustedes tendrían que poner cada una de estos Light Portal en cada una de las aberturas que ustedes tengan o ventanas que tengan, ¿sí? Por donde está ingresando luz del exterior adentro de la propiedad o adentro de la vivienda. Van a ver que mucha gente, en vez de hacer esto, en vez de colocar, por ejemplo, Light Portal y en vez de valerse de la iluminación exterior, lo que hacen es falsear la iluminación y para tratar de tener mejor iluminación, inclusive a veces poniendo esto inclusive, lo que hacen es crear fuentes de luz, o sea, focos. Básicamente lo que hacen es poner entonces spotlight, ¿sí? Fuera de la ventana, o sea, se vienen acá luces, no ponlight, sino spotlight, y empiezan a colocar spotlight aquí afuera, todos en la misma dirección, apuntando hacia un lugar X, para que parezca que es luz que está ingresando por esa ventana y reforzar, digamos, la iluminación entonces que está entrando desde el exterior. Cumple dos funciones o tiene dos trucos. Por un lado es que mejora la iluminación en el interior y por el otro lado es que no hacen tan
clara a veces el exterior. Hay veces que nosotros, para tener una iluminación correcta en un interior, tenemos que subir mucho el environment o la intensidad de la luz del exterior. Y lo que sucede cuando hacemos eso es que, para lograr la iluminación interior que necesitamos, quemamos la exposición del exterior, y se empieza a ver a través de las ventanas, se empieza a ver blanco. O sea, yo cuando mirando hacia afuera, en vez de ver algo, lo que veo es todo blanco. A muchas personas eso no le gusta, quieren que el exterior se siga viendo, que si bien la escena interior esté iluminada, el exterior se siga viendo, y para que no tengan ese problema de que el exterior se vea blanco, se vea quemado, lo que hacen entonces, en vez de tocar el environment o en vez de subir la luz que entra desde el exterior al interior, lo que hacen es colocar lámparas que no se ven, obviamente no se renderizan, pero que sí tienen el aporte en el interior de la iluminación. ¿Sí? ¿Se entendió esto que estoy diciendo? O sea, colocan lámparas acá afuera, por ejemplo, 3 lámparas acá, 3 acá y 3 acá, todas apuntando hacia adentro, casi siempre en la misma dirección que apunta el sol. Ya que estamos, y como para terminar, vamos a colocar entonces una luz del sol. Fíjense que ni bien coloco la luz del sol, obviamente la escena se vuelve a iluminar. Este sol sí va a usar el Light Portal, o sea, va a venir bien que tengamos Light Portal porque la luz está ingresando por esta ventana y Light Portal la va a concentrar y va a tratar de que la mayoría de los rayos o los cálculos se hagan entonces hacia adentro de esta habitación. Y yo creo que les dije, pero si no se los dije, se los muestro ahora. Esta luz, al traerla nomás acá, ya me dice que que estoy con un preview, que tengo que volver a hacer un cálculo de la iluminación, porque esta luz se va a calcular sobre los mapas de iluminación o los light map. Y yo tengo la posibilidad con el sol de ponerlo en cualquier lado. Fíjense que yo lo muevo para adelante, para atrás, no cambia nada. Lo que sí cambia acá es la rotación. Si yo cambio la rotación, cambio entonces cómo se proyecta la luz dentro de esta escena. Voy a llevar la luz un poco hacia aquel lado para que vaya sobre los muebles y demás. Y si yo cambio el ángulo, voy a alargar o acortar, o sea, voy a poner más hacia un mediodía la luz o más hacia un atardecer. ¿Sí? Lo voy a alargar un poco, así voy a hacer un poco más largas las luces. Y lo que voy a hacer entonces es un nuevo cálculo de la iluminación. Bien, ya está terminando de hacerse los cálculos. Vamos a esperar un poquito que termine y veamos, ya no veamos el preview, sino que tengamos calculada la iluminación solar. Ya con un poco de, entonces, World Setting, con un poco de Environment y con cielo azul, el sol y una lámpara configurada como estática. Bien, como vemos no tenemos ningún error. ¿Sí? No tenemos ningún error en los cálculos. La iluminación es correcta. Esta es la iluminación que obtenemos entonces con el sol y una sola lámpara. O sea, lo único que tenemos ahora es una sola lámpara. Todas estas manchas, todas estas cosas que ustedes ven, obviamente cuando ustedes incrementan, como ya les dije, incrementan lo que tiene que ver con en vez de preview, ponerlo en alta resolución y poner o en high o en producción la calidad de la luz, y ustedes incrementan en World Setting, en vez de ponerle 3, le ponen 10 o 12 o 13, y modifican un poco la calidad de, digamos, de Light Mass, todo eso tiende a solucionarse, ¿sí? No lo hago ahora para no alargar los tiempos de render, ¿sí? Pero como ven, ya tenemos entonces una iluminación un poco más real en la escena, ¿no? Esto sería, vamos a ver, lighting only, solamente luces, entonces solamente lo que vendría a ser iluminación de la escena, ¿sí? Yo me voy a quedar acá, voy a hacer control 1, voy a guardar esta posición y antes de terminar el video voy a volver a calcular las luces, pero subiendo los valores, y les voy a mostrar entonces el resultado. Bien, terminó el render.
Este es el resultado que obtenemos. Si nos fijamos, tardó bastante más. Ahora tardó 148 segundos en hacer esta parte. La parte de los cálculos de los line map, y la Radiosity tardó 82,5 segundos. O sea, tardamos bastante más. Yo diría que el doble o quizás un poquito más del doble. En la calidad máxima yo le puse acá que quería entonces calidad de producción. Y le ajusté un poquito los valores acá a Line Maps en World Settings. El sol lo dejé igual. Y este básicamente es el resultado que tenemos. Falta iluminación en la escena, ¿sí? O podríamos modificar la exposición. Si nosotros quisiéramos ver, cambiar la exposición, esto fíjense, esto es lit, esto sería con los materiales, ¿sí? Y esto sería entonces solamente la iluminación. Esto vendría a ser algo así como ver en V-Ray la escena teñida de tonos de gris, ¿sí? Algo parecido, para ajustar la iluminación. Si nosotros queremos acá, nosotros podemos venir a quitar acá el check en Game Settings, y lo que podemos hacer es tenemos control directamente sobre la exposición. Entonces, si nosotros cambiamos el nivel de exposición, lo que vamos a tener es más luz o la escena más iluminada, ¿sí? O sea, esto es lo que hacemos tocando digamos, la exposición. Así que yo podría hacer eso ahí, simplemente para mostrarles a ustedes que lo que la máquina hizo es correcto, que no tengo manchas, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, esto más oscuro y digamos más claro en las esquinas, tiene que ver con Ambient Occlusion. Por eso yo les decía que puede gustarles o no gustarles, pueden tildarlo o no, usarlo o no, depende de ustedes. Ya vamos a ver más adelante que hay otros lugares donde configurarlo. Se puede configurar en postproducción y tocarlo en postproducción dentro de Unreal, no hay por qué usarlo aquí, pero en este momento está activado y eso es lo que ofrece, digamos, ese oscurecimiento, ¿sí? Que se ve en las esquinas, lo genera entonces Ambient Occlusion. Como vemos, les decía, no hay manchas, o sea, el render está limpio. O sea, el render sale bien y sale limpio en alta calidad, la iluminación sale bien. Lo que tendríamos que hacer, obviamente, es ajustar más la iluminación. Si queremos la escena más iluminada, entonces iluminarla más, ponerle fuentes nuestras de luz, spot o lo que fuera. O podríamos, como ya dije, no utilizar el sol y utilizar entonces unos spots aquí afuera para reforzar la iluminación interna, ¿sí? Ustedes recuerden, si ustedes dejaran esto como viene por defecto en 1, esta sería la iluminación que tendríamos. Y quizás ustedes dijeran, ok, está muy oscuro. Bueno, entonces es por eso que yo les decía que se pueden poner unos spots iluminando en el mismo sentido que digamos que la luz solar, para reforzar la iluminación aquí adentro, ¿sí? Bien, no quiero que se haga más largo porque ya me retaron que los videos tienen que ser cortos. Así que como siempre, si les gustó, por favor comentan, ¿sí? Me dejan un like, me dejan un me gustó o no me gustó, como sea, y me dejan, aunque sea una letra en un comentario, y aquellos que no están suscritos, por favor, se suscriben, que de esa forma me están dando una mano, ¿sí? Gracias, chau chau.